a la palabra de Dios, allí en Jueces, capítulo 6. Y Jueces capítulo 6 comienza expresando una frase que se repite muchísimo a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de las historias de Israel. Esta frase se repite mucho. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, etcétera, etcétera. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que no es que Jehová los entregara en manos de, es que cuando tú te alejas de Dios, tú te pones en manos del enemigo, en automático. Tú quedas solo y el enemigo en automático no pierde el tiempo. Él arrebata y viene con todo lo que él puede para quedarse con tu alma, así como lo quiso hacer con Moisés. ¿Tú te acuerdas en aquella ocasión en el libro de Judas, cuando el Señor vino por el cuerpo de Moisés? Ahí estaba de cuerpo presente el enemigo, peleando algo que no le pertenecía, pero peleándolo. Tu alma y mi alma también son peleadas por el enemigo. Así que bueno, los hijos de Israel se habían vuelto otra vez en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, que se tuvieron que hacer cuevas en los montes. Ellos vivían de una manera vergonzosa y trágica. De ser los hijos del rey de reyes y señor de señores, ahora vivían como miserables, porque cuando tú te alejas de Dios, es lo único que nos espera lejos del Señor, es una vida miserable. Y se tuvieron que hacer cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, porque sucedía, dice el versículo 3 de Jueces 6, que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Versículo 4, acampaban frente a ellos y destruían los frutos en la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban nadita. No dejaban que comer en Israel, no dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla, dice la palabra de Dios. De este modo, y estas palabras me dolieron mucho, de este modo se empobrecía el pueblo del Dios viviente. El pueblo de Israel se empobrecía en gran manera a causa de Madián. Pero bendito sea nuestro Padre, porque el pecador, por lo menos el pecador inteligente, sabe a dónde acudir cuando tiene problemas, a dónde regresar, a qué brazos, a dónde cobijarse, debajo de quién va a estar seguro. E Israel sabía de quién se había apartado, sabía la razón de sus calamidades. Y la razón de sus calamidades era que ellos se habían alejado de su único y soberano protector. Y entonces dice la palabra de Dios allí en el versículo 7, antes en el versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, de la opresión, gloria a Dios. El versículo 8 dice, entonces Jehová les envió profeta. Qué hermoso es el Señor. Qué lindo y hermoso, con ese amor desinteresado, ese amor que perdura para siempre, que cuando el pecador clama en medio del fango donde él mismo se metió, el Señor responde. El Señor le dice, hijito, aquí estoy. Yo te dije que no te alejaras porque te iba a ir mal. Tú sabes por qué estás así. Tú sabes a dónde están las respuestas. Tú sabes a dónde vas a estar bien. Y entonces inmediatamente Israel clama, inmediatamente el Señor envía un profeta y este profeta les recordó, les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, los saqué de casa de servidumbre,
el Señor les empieza a narrar todo lo que Él ha hecho en el pasado con ellos. Hijo, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de las maravillas que yo he hecho en tu vida. Te libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que te afligieron. Los eché de delante de ti. Les di, te di a ti, te di su tierra, la tierra de ellos. También les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ustedes, ¿qué cosa? No han obedecido mi voz. Y a veces nosotros tenemos un corazón testarudo, hermanos, y a veces nuestra vida es como la del pueblo de Israel. Y si se escribiera nuestra historia, probablemente también nuestros capítulos comenzarían. Pero Daniel, pero Olga, pero Briana hizo lo malo ante los ojos de Dios y se apartó del Señor y entonces le empezó a ir mal. Pero Alondra se apartó del Señor y entonces le empezó a ir mal. Probablemente esta sería nuestra historia también. Dice el versículo 11, entonces llegó el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Yo me imagino al ángel de Jehová, que los teólogos concuerdan en que el ángel de Jehová es Jesús. Esto tiene toda una connotación griega, ¿no? De orígenes y de los originales hebreos, etcétera. Y yo no me voy a meter en ese asunto porque yo no soy teólogo. Pero dice, el ángel de Jehová se sentó. Me llama la atención eso, porque yo imagino al Señor, imagino al ángel del Señor ahí sentado, observando cómo Gedeón se escondía, cómo Gedeón estaba haciendo su trabajo ahí, sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar no era para el trigo, ¿te acuerdas que el lagar es para el vino? Pero estaba en el lagar escondido de los madianitas. Cuando en ese momento se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Mira cómo el Señor trata a Gedeón. Es curioso que el ángel no llega y le dice, oye, ¿y tú por qué estás ahí escondido? ¿Por qué estás escondido ahí? ¿De quién tienes miedo? El Señor llega y le habla a Gedeón con palabras afirmativas, palabras apreciativas, palabras elocuentes, palabras que a cualquiera le harían sentir bien, diciéndole, hombre esforzado y valiente. Pero miren lo que Gedeón le responde y dice, ay, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Ay, Señor, ¿acaso no nos sacaste pues de Egipto? ¿Y ahora por qué nos has desamparado? Quejas, reclamos. Y es curioso que Gedeón está reclamando y se está quejando cuando él sabe perfectamente bien cómo está viviendo su pueblo y la razón por la cual ellos están pasando en esta situación. Pero se atreve a reclamarle a Dios. Y entonces, dice el versículo 14, y esto me enternece, hermanos, miren lo que dice, mirándolo Jehová. El Señor no se pone a discutir con él. El Señor no se pone a decirle, pero es que ustedes, mira, tú, que esto, que el otro, a mí no me estés reclamando nada. No, el Señor se queda viendo a Gedeón, leyendo sus pensamientos, conociendo al hombre, mirándolo Jehová, dice el versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, Gedeón, olvídate de todo lo que me estás diciendo, olvídate de esas quejas, olvídate de esos reclamos. Ve y haz en mi nombre lo que yo te estoy mandando a hacer. Pero miren a este quejosito con una autoestima hasta el piso. Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí, Señor? ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mira, mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Quejas, autoestima baja. Pero el Señor tenía un propósito para este quejosito, para este pobre con una autoestima hasta el piso. Y los planes del Señor van porque van. Cuando tú te pones en sus manos, no importa que seas el más pobre, no importa que seas el menos estudiado, no importa que vengas de una familia, de un trasfondo vergonzoso, de una familia impopular, no importa, a Dios no le interesa. Y me encanta porque el Señor en el versículo 16 no le hace caso a las quejas y a los reclamos de Gedeón. Y le dice, mira Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Y tú vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Punto. Mi propósito para ti es que tú ganes esta victoria. A lo mejor tú no te miras ganando esta victoria, pero yo sí. Yo ya en mi perspectiva, en mi vista hacia el futuro, yo ya te vi ganando esta victoria. Por eso es que yo te estoy mandando. Yo sé lo que estoy haciendo contigo y a dónde te estoy mandando. Pero nuestro héroe sale con su falta de fe. Dice el versículo 17 que le pide al Señor una señal, y no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero le pide al Señor, te ruego, Señor, por favor, dame una señal. O sea, no me es suficiente con el hecho de que me aparezcas y me estés hablando. Versículo 22. Al ver Gedeón, que era el ángel de Jehová, otra queja, otra incredulidad, otra cojera de incredulidad. Ay, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara, ahora me voy a morir. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? La paz sea contigo, Gedeón, no tengas temor, no morirás. ¿No te parece que es irrazonable lo que piensa Gedeón? Gedeón está pensando que se va a morir cuando Dios le está diciendo, ve a la guerra, tengo una misión para ti, tengo un propósito. Él está con sus miedos. Pero bueno, dice la palabra del Señor que Gedeón edificó ahí un altar. Y versículo 25, lo primero es lo primero, mis hermanos. El Señor desea darnos tantas victorias a nosotros como lo hizo con los jueces, con muchos jueces, con Jefté, con Débora, con Gedeón, con Josué. Pero lo primero es lo primero. Y antes de que el Señor le dé la victoria a Gedeón, lo manda a hacer algo. Y le dice, mira Gedeón, esa misma noche, le dice el Señor, vas a tomar un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Toma después de aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Sabes, mi hermano? Gedeón no había agarrado la onda de que las derrotas que estaban teniendo en ese momento eran precisamente porque tenían a sus diosesillos ahí. Habían dejado de confiar en Dios. Le habían quitado el lugar que Dios debía tener en sus vidas y habían puesto a estos diosesillos, a Baal y a Acera. Y entonces el Señor le dice, mira hijo, yo te quiero bendecir. Yo te quiero llevar de victoria en victoria, pero necesito que primero quites tus altares, limpies allí donde debe estar mi altar, donde mi nombre debe ser exaltado. Hijo, quita esos altares. Yo no te puedo bendecir si primero no haces esa limpieza. Y hermanos míos, nosotros quizá no tenemos una imagen de Baal o de Acera o de Moloch o de muchos de los dioses
que el pueblo de Israel adoraba en ese momento, de los dioses amonitas, moabitas y de toda esa gente con la que Dios le dijo, no, no te juntes con ellos, no entres en parentesco con ellos, no hagas alianza con ellos, porque yo sé que te vas a corromper, hijo. Pero ellos no hicieron caso. Y quizá tú y yo necesitamos renovar el altar del Señor, limpiar el altar del Señor. Pero antes de que el Señor nos lleve de victoria en victoria, nosotros necesitamos derribar esos diosesillos que nos apartan de Él. Esos diosesillos que nos están llevando a una vida de temor, a una vida de incertidumbre, a una vida banal, a una vida de tristeza, de depresión, de ansiedad, a una vida de falta de fe, como la que tenía este hombre. Y a lo mejor hasta te has atrevido a culpar a Dios por las cosas que te están pasando, cuando realmente la causa es que tú te has alejado de Dios. El Señor en esta noche, como en aquella noche, le dijo a Gedeón, necesito que derribes el altar de Baal. Y date cuenta que el altar era de su padre. Gedeón iba a ir en contra de su padre. Por eso Jesús dijo que bienaventurado era aquel que dejara padre, madre y siguiera al Señor Jesús, porque en ocasiones hasta tu propia familia puede ser tu mismo tropezadero para seguir al Señor. El versículo 34 del capítulo 6 dice que entonces, después de haber derribado los altares de estos diosesillos, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿No es maravilloso, hermanos? El Espíritu del Señor también quiere habitar en tu corazón. El Señor desea dotarte de una porción de su Santo Espíritu para que con su Santo Espíritu tú vayas de victoria en victoria. Seas cabeza y no cola, pero es necesario primero hacer ese trabajo que el Señor nos manda hacer. Y entonces dice que cuando Gedeón tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, vino mucha gente a ayudarle. Pero, oh, hermanos, aquí viene otro pero. Después de haber quitado el pecado y haberse apartado de él, viene el Espíritu del Señor. Pero esto no es suficiente para este pobre hombre, falto de fe. Y entonces, en el versículo 36, Gedeón le dice al Señor, Señor, pero si has de salvar a Israel, mira que yo no lo puedo creer, Señor. Yo no lo creo. Así que mira, te voy a poner otra pruebita. Y vaya, vaya, hermanos, este Señor, este Dios tan maravilloso que condesciende con el pobre humano, con el pobre falto de fe, como aquel padre cuando le pedía y le suplicaba a Jesús, Señor, sana a mi hijo, por favor, sácale este espíritu mudo, dice Marcos, pero espíritu malo, dice Mateo, un mal espíritu, un demonio. Y Jesús se le queda viendo al padre y le dice, ¿crees que puedo hacerlo, hijo? Y entonces este hombre se desploma y no le queda más que ser sincero y le dice, Señor, ayúdame a creer. Gedeón estaba así. Dice la palabra de Dios, y tú conoces tal vez muy bien este pasaje. Mira que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío sobre el vellón solamente queda, si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces creeré. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué atrevimiento? Este ser mortal le dice a Dios, todavía no es suficiente las pruebas que me has dado para creerte. Qué tristeza cuando el pobre mortal no se atreve a creer. A veces estás tan cerca de la victoria, pero tan lejos, porque no tienes ese gramo de mostaza, ese granito de mostaza que te hace falta para alcanzar aquello que es imposible para ti, pero que es posible para Dios, porque simplemente no le crees a Dios. No crees los planes que Él tiene para ti, no crees lo que Él es capaz de hacer en tu vida.
¿No crees en que Él sigue siendo el mismo de ayer? El que hizo milagros ayer puede hacerlos hoy en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Y no conformándose con esto. Entonces, dice la palabra del Señor, el versículo 38, que aconteció que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle rocío y llenó con él un tazón de agua. Pero Gedeón le volvió a decir a Dios otra vez: no es suficiente. Gedeón sabía con quién estaba hablando. No se encienda tu ira. Pues claro, estoy diciéndote como padre lo que quiero hacer contigo. Te estoy mostrando mi poder. He derramado mi Santo Espíritu. Estoy aquí contigo. Estoy presente. Ni siquiera te mandé a decir, yo mismo estoy aquí para guiarte. Está mi presencia contigo. No se encienda tu ira contra mí. Si hablo de nuevo, probaré ahora otra vez con el vellón. Ahora Gedeón quería que ahora el vellón quedara seco. Y ahora todo lo demás, húmedo. Y hasta podría parecer, mis hermanos, que a veces nosotros jugamos con Dios, con la misericordia divina. Aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y bueno, nuestro hombre falto de fe, al fin convencido, el capítulo 7 nos narra en el versículo 2 que Jehová le dijo a Gedeón: Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Porque Israel puede jactarse, es que el Señor sabe de qué pata cojeamos, mis hermanos. Ahora Israel dice, puede jactarse, diciendo, mi mano me ha salvado. Mira pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue, se regrese a su casa. Habían hombres en esa guerra que no estaban convencidos. Habían hombres que estaban como Gedeón, yendo a una guerra, pero sin creer en que eran capaces de ganar esa guerra. En que eran incapaces de ganar esa guerra. Regresaron de los del pueblo 22,000 hombres que no estaban dispuestos a ir a la guerra con Dios. Estos hombres ya sabían lo que Dios había dicho a Gedeón y cómo Dios se había presentado a Gedeón, pero no creían. El temor los paralizaba. Así que al día siguiente, dice la palabra de Dios, que quedaron 10,000 nada más. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y entonces, versículo 4, Jehová le dijo de nuevo a Gedeón: Gedeón, aún son demasiados. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. El que yo diga, vaya contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga, no va, el tal no irá. Mira cuál era la prueba de Dios. Es el versículo 5. El que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, que está así acelerado, que está rápido, que está lamiendo nada más así, no se va a sentar, no se va a arrodillar a beber, no se va a sentar en sus laureles ahí a estar tranquilamente bebiendo. Ese no lo quiero. Ese está entretenido. Ese no sabe a lo que va. Ese no sabe, no está consciente que estamos en guerra. ¿Sabes, querido amigo, querido hermano? Nosotros también estamos en guerra. Nosotros estamos en una guerra sin cuartel. Y estos tiempos no están para que tú te sientes cómodamente a beber agua. El Señor le estaba diciendo a Gedeón, no quiero a esos que no están conscientes a dónde van. Pero aquel que lame rápidamente, porque está en la jugada, porque sabe que hay una guerra, porque el enemigo está ahí, porque está acechando, porque él está velando, porque él está pronto, está listo con la espada para salir y luchar, a ese sí quiero que lo lleves. Y el número, dice la palabra de Dios en el versículo 6, el número de los que lamieron, llevándose el agua a la boca con la mano, fue de 300 hombres.
Mira que un gesto tan simple como llevarse el agua así, sorberla rápidamente, para Dios era una señal de los escogidos. Era una señal del hombre que estaba preparado para la batalla. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. Y entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Saben, queridos hermanos, que Dios no es Dios de montoneros. En una ocasión mi hijito me decía, mamá, pero ¿será que nosotros estamos en la verdad? Porque mira que hay tantos católicos, ellos son más que nosotros, decía él comparando una religión con otra. Mira, mamá, estoy viendo que de esta religión hay tantas en el mundo. Estoy viendo que acá hay tantos en el mundo, pero nosotros qué poquitos somos. Y entonces fui a este pasaje y le dije, hijito, Dios no es Dios de montoneros. Dios quiere un remanente. Dios viene por un pueblo remanente. Y allí no entran todos. No entran los que se entretienen con las cosas banales de este mundo, no. Entran los que saben y están conscientes de que el rey viene pronto, de que hay una lucha que librar cada día. El Señor viene por aquellos que ya derribaron las imágenes de Baal y de Acera, que están preparados para que el Señor los unja con su Santo Espíritu, así como lo hizo con Gedeón después de haber derribado los altares de los diosesillos. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, dijo el Señor. Así que, hermanos, esta noche yo quiero decirte el resto del capítulo 7 te habla de una victoria rotunda que Gedeón con sus 300 hombres ganó por la mano de Jehová, por la espada de Jehová. Sabes, mi hermano, que muchos de nosotros nos denigramos. Muchos de nosotros decimos, al igual que Gedeón le dijo al ángel, pero yo que soy el más chico de mi familia, yo que ni estudié, pastor, me van a dar ese cargo. No, yo no puedo. Yo no podría, Señor. Mira, yo que ni siquiera tuve mamá ni papá, yo que soy un huérfano, yo que soy pobre. No, eso es para otras personas. Afortunadamente, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y Dios, querido hermano, tiene un propósito para tu vida, como lo tenía para aquel hombrecillo escondido en el Agar, huyendo de sus enemigos, escondiéndose entre los peñascos, quejumbroso, falto de fe, con todos sus errores, con todos sus defectos espirituales y de todo tipo. El Señor también tiene un plan para ti, un plan grande. Y cuando tú empieces a creerle a Dios y tú empieces a obedecer las órdenes específicas que Dios te da, entonces te van a esperar victorias con Él. Y tú no vas a necesitar que todo el mundo te aplauda. Y tú no vas a necesitar el reconocimiento de todos los demás. Y tú no vas a necesitar riquezas. Y tú no vas a necesitar que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Lo único que vas a necesitar es el Espíritu del Señor para llevarte a esa victoria que Él tanto quiere darte. Pero necesitas creer. Deja de poner a prueba a Dios. Créele. Y así puedes acelerar la victoria. Gedeón, ¿cuánto retrasó la obra que el Señor quería hacer en su vida, pidiéndole una prueba tras otra? Esta noche quiero que te quedes
con el propósito que el Señor, con el pensamiento de que el Señor tiene un propósito para tu vida. Me encanta que el Señor, cuando dice, se le quedó mirando a Gedeón, como diciendo, ay, hijito, yo sé quién eres. No necesitas narrarme tu biografía. Yo sé de qué pata cojeas. Yo conozco tus debilidades. Por eso te vengo a elegir a ti. Porque el Señor manifiesta su poder en la debilidad. Así que gózate. Porque si tú te sientes un debilucho, falto de fe, el más pobre, el más triste, el menos preparado, pues eso es lo que el Señor está buscando, manifestar su poder en los más débiles. Así que, querido hermano, si tú quieres que la victoria sea rotunda en las batallas que tienes que librar día con día, yo no sé cuáles son tus batallas. Yo solo sé que Gedeón estaba harto, que Gedeón estaba triste, que Gedeón estaba con el corazón desesperado porque no podían llevar comida a la boca de sus hijos, porque cuando ellos ya estaban cosechando, los otros ya estaban arrebatándoles el pan. Gedeón ya estaba fastidiado, estaba cansado, al igual que muchos en su pueblo. Y yo no sé qué te tiene cansado, cansada, triste, decepcionado, imposibilitado. Y dice, Señor, ya no puedo más. Las fuerzas se me han acabado. Pero el Señor está ahí sentado. Mira lo que dice los versículos que te leí. El Señor, al igual que con Gedeón, está observándote, está sentado. Dice que el Señor estaba observando a Gedeón sentado allí debajo de la encina que está en Ofra. Ahí se sentó. Se sentó a observar cómo Gedeón hacía, limpiaba el trigo. El Señor te está observando también a ti. El Señor sabe tu clamor. El Señor sabe tu opresión. El Señor conoce tu tristeza. ¿Le vas a permitir que Él obre un milagro en tu vida? ¿Le vas a permitir al Señor que tome el control de tu vida? ¿Le vas a permitir al Señor pelear esta guerra por ti? Sabes, hermano, que si tú y yo vamos solos a la guerra, nos hacen papitas los madianitas. Porque nosotros esta lucha no la tenemos contra otras personas. La palabra de Dios dice que son demonios contra los que peleamos. Y tú y yo no los podemos ni siquiera ver. Así que ya con eso nos llevan la ventaja. Pero hay uno que ya venció en la cruz del Calvario. Y su victoria también es tu victoria y mi victoria. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude a creer. Y si tú no puedes creer, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad, como ese padre. Ayúdame, pero haz lo que tienes que hacer en mi vida. El Señor no necesita tantos. El Señor no necesita dinero. El Señor no necesita nada. Lo único que necesita es que tú creas y seas obediente. Que el Señor les bendiga.